Bueno, pues si os parece, seguimos entonces con la siguiente parte. Nos vamos a adentrar ya en seguimiento clínico multidisciplinar, como no puede ser de otra manera. Y en esta parte tenemos a Lorenzo Armenteros del Olmo, médico de familia, coordinador del grupo de trabajo COVID persistente de la SEM, miembro de REICOP, y seguro que lo conocéis muchos por sus declaraciones. Vale. ¿De acuerdo? Lorenzo, cuando quieras. Buenos días. Ahora sí, me escucháis. Bueno, soy Lorenzo Armenteros, como me presentaba Pilar, soy médico de familia. Y de la misma manera que Joan agradecía la posibilidad de estar aquí, yo también lo agradezco. Soy médico de familia en la ciudad de Lugo y en Galicia tuvimos la suerte de, aunque sufrimos la COVID, no lo sufrimos de la misma intensidad que se pudo sufrir en Madrid. Pero yo lo viví de una forma secundaria porque mi hija estaba haciendo la residencia en medicina interna en el Hospital Clínico. Como muchos de los hospitales de Madrid se convirtieron en hospitales monográficos de COVID. Y como ocurrió también en otros hospitales, ciertas especialidades, entre ellas la medicina interna o la medicina de familia, sufrieron con mucha intensidad la COVID. Entonces, eso ha hecho que tenga una especial sensibilidad por la enfermedad, a lo que se añade nuestro interés por la COVID persistente. Como sociedad, fuimos de las primeras que detectamos que este era un problema social de importancia. Y aproximadamente en mayo de 2020, personas de los colectivos de pacientes que se estaban inicialmente a reunir contactaron con nosotros a través de lo que habíamos hablado en la prensa, reconociendo de que era un problema y que era necesario tratarlo. Esto hizo que desde el primer momento hemos estado con los pacientes. No hemos dejado de trabajar un solo día con los pacientes. Podríamos decir que todo lo que se ha generado desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y como consecuencia a través de REICOP actualmente, con la unión de un gran número de sociedades médicas, prácticamente todas, y otro tipo de asociaciones, ha sido con y por los pacientes. No podríamos haber hecho este trabajo sin ellos. Y hemos sentido lo que ellos sienten. Y lo que sienten ahora es algo que llevan sintiéndolo desde hace mucho tiempo. Una sensación de relativo abandono. Abandono desde las autoridades sanitarias, que en este momento donde la COVID se quiere olvidar, es un momento de riesgo y de peligro, en el que nosotros vamos a intentar por todos los medios que no ocurra, que no se conviertan en un gueto de pacientes. Sí que es cierto que ha habido la suerte de que con la vacunación y las medidas de prevención el número de pacientes con COVID persistente se ha reducido, pero veíamos los datos de China y en España seguramente estaríamos en datos no similares, pero en un número importante si verdaderamente realizásemos el análisis que se debía de realizar. No solo para COVID persistente, sino para COVID en general. Los protocolos actuales han minimizado el riesgo de tal forma que ha quedado muy limitado el número de test que se realizan, de diagnósticos. La patología respiratoria se ha convertido en patología respiratoria en general, simplemente añadiendo el apellido si es aguda o si es con necesidad de ingreso hospitalario. Y en esos dos aspectos se ha quedado en un mundo perdido el diagnóstico de COVID. Se hablaba y decía Joan la posibilidad de que repetir o reiterar episodios de COVID puedan dar lugar a COVID persistente. Podríamos decir que ahora es el gran número de pacientes o el número de pacientes que se generan con sintomatología persistente viene de esa casuística, de aquellos que han tenido el COVID de forma repetida, que lo han tenido varias veces, 4 o 5 veces, incluso algunos posiblemente lo han tenido pero ya no se ha hecho el diagnóstico. Pero sí que puede ser un elemento de importancia de ahora y para el futuro. Las primeras cepas fueron las más agresivas en la génesis de COVID persistente.
pero no podemos olvidar que la repetición, la reiteración, a pesar de las vacunas, de nuevas variantes y nuevos episodios de COVID, podrán dar lugar a nuevos pacientes con COVID persistente. No podemos olvidarlo y debemos tenerlo muy en cuenta. No se podría hablar de COVID persistente sin un trabajo multidisciplinar, que es lo que se me ha pedido de que hablase hoy. Un trabajo multidisciplinar por un motivo muy concreto. Voy a pasar de una forma rápida, aunque vuelva después para atrás. Si vemos esto, que es un caso de un paciente que ha tenido cefalea, fatiga intensa, alopecia, Raynaud en ambas manos, eritema pernio en los dedos de los pies, edema en ambos tobillos, dolor en el pecho. Esto es un solo paciente. Desde la primavera del 2022 comienza con una afectación neurocognitiva, su memoria, su atención, su concentración, desorientación temporal de los recuerdos, que es un dato muy significativo. Y aunque hablaremos de más síntomas, la desorientación temporal de los recuerdos es muy frecuente en los niños. Explican y le explican a los padres y vienen muy preocupados diciendo que es que él me dice que lo que ha vivido hoy o que cree que ha vivido no sabe orientarlo en el espacio, en el tiempo. Confundían recuerdos con imágenes con determinadas situaciones. Es algo que por suerte ocurre, pero que es un dato muy significativo. Se reduce su rendimiento académico y funciones sociales, adelgazamiento, reacciones dérmicas tipo urticaria, Muguet, una susceptibilidad mayor a enfermedades infecciosas. Se repitieron faringitis estreptocócicas, bronquitis, otitis, conjuntivitis, gastroenteritis, un episodio de incontinencia fecal que podría ser anecdótico, pero que fue muy llamativo. Perdió la bicicleta varias veces en su colegio, perdió sus llaves, perdió una vez a su hermana cuando tenía que ir a recogerla. En fin, esto es un niño, un adolescente, pero ante esta situación, lógicamente, tenemos que hablar de un seguimiento multidisciplinar. No podríamos hablar de otra cosa. Esa variedad de síntomas tiene que ser tratada, diagnosticada y vista por muchos profesionales, sanitarios y no sanitarios, que tienen un papel muy importante también en este caso. Veremos después que una parte fundamental que pudiera ser la rehabilitación neurocognitiva brilla por su escasez y por su poco acceso, y en algunas comunidades como la nuestra, yo trabajo en Galicia, es difícil de acceder de una forma pública. Solamente existen en determinados lugares y de forma privada. Por lo tanto, la atención a la COVID persistente requiere modelos de atención que respondan a los retos de su complejidad, de su consistencia y a la atención que merecen los pacientes. ¿Por qué se justifica que tenga que ser multidisciplinar? Y me vais a permitir una introducción en el sentido de lo que sería una asistencia multidisciplinar. Porque el proceso es muy complejo, porque hay un gran volumen de casos, porque existe una gran variedad de opciones terapéuticas, no solamente farmacológicas, sino también otro tipo de opciones terapéuticas. Hay diversidad de tratamientos, ninguno que esté verdaderamente aceptado y adaptado exclusivamente para la COVID persistente. Estamos en un periodo de posibilidades experimentales en las que también solicitaríamos una mayor capacidad de poder experimentar con determinados fármacos, como pueden ser los antivirales, fuera de la indicación que tengan en un momento determinado y que se pueda realizar en este tipo de pacientes. Una de las teorías etiopatogénicas de la COVID persistente es que puedan existir reservorios en determinados órganos o en prácticamente todos los órganos, porque en órgano que se investiga la aparición del virus en pacientes COVID persistente se acaba encontrando. O sea que aquello que no sabemos dónde está, posiblemente es que no lo hayamos descubierto, pero existir existe. Y necesitaríamos también una posibilidad de investigar. Ellos están dispuestos, y aquí tenemos pacientes que hablarán esta tarde, a poder participar en ensayos que solucionen aquella sintomatología que padecen, y sería muy importante que pudieran acceder a la posibilidad de los antivirales, a los anticuerpos monoclonales, dada esa teoría etiopatogénica, y poder
Si unos de los grandes éxitos en la COVID han sido los antivirales y los tratamientos inmunomoduladores, dos elementos fundamentales que se pueda acceder en periodos posteriores, como es una COVID persistente, podría ser muy importante y muy ilustrativo para su futuro. Otro elemento que justifica la necesidad de un seguimiento multidisciplinar es la disparidad de modelos de atención. No hay un modelo único para atender esta patología en ninguna comunidad. Cada uno se ha hecho lo que puede y basado generalmente en iniciativas personales o de equipos, porque la administración en la mayoría de los casos lo ha dejado de lado. Las estrategias que se han utilizado, si se puede decir que hay alguna estrategia, han sido muy pequeñas. Entonces, en resumen, diríamos que es como una nueva enfermedad, necesita nuevos tratamientos y por lo tanto exigen un seguimiento más complejo. Actualmente tenemos un modelo de asistencia que es el vigente, es un modelo en el que desde atención primaria nosotros derivamos un paciente, lo derivamos a la atención hospitalaria, la mayoría de las veces lo perdemos. Hay una relación jerárquica muy notable en el hospital y en primaria menos, pero en el hospital jefe de servicio, jefe de sección, adjunto, residente, residente pequeño, residente mayor, una serie clasificatoria de jerarquía que a veces complica mucho la asistencia. No se da el valor, se da más valor a la jerarquía que a las habilidades adquiridas o las habilidades que pueda tener alguien en un determinado servicio. Y no se valora tampoco el conocimiento experto. Trabajar en los hospitales y en los servicios de los hospitales se nota claramente todo esto. Y es un modelo que se basa en la voluntad. Yo me llevo bien con el neumólogo de mi hospital, o me llevo bien con el internista o con el de infecciosos y tengo buen trato. Y entonces mis pacientes tienen un trato preferente porque yo me llamo Armenteros y el internista es una persona con la que empatizo o simpatizo. Muchas de las veces no existe retorno en este modelo clásico y a veces si existe es un modelo de respuesta burocrática. Vaya usted a su médico y que le diga los resultados. Su médico le explicará lo que yo he escrito en su historia. O sea, nos convertimos en gestores secundarios de una patología que no controlamos. Es un modelo que es arcaico y es un modelo que hay que erradicar, pero que existe en el 90% de las actuaciones de las que llevamos. Proponemos otro trabajo diferente, un modelo de trabajo colaborativo que es diferente al trabajo en equipo. El trabajo en equipo es en el que todos ponen algo, pero no comparten los conocimientos. Y hablamos de un modelo de trabajo donde todos compartamos el conocimiento. Con el paciente en el centro podamos compartir el conocimiento de una forma concreta y positiva. En el personal sanitario el conocimiento no puede ser egoísta, tiene que ser compartido absolutamente. Nadie puede guardarse para sí, o si guarda para sí determinados conocimientos, incumpliría el primer precepto de ser sanitario, de ser médico, que es dar todo lo que puedas por el paciente. Entonces, tenemos que cambiar ese modelo para convertir el seguimiento multidisciplinar en un trabajo efectivo. ¿Y qué es lo que significa un seguimiento multidisciplinar? Porque es un modelo organizativo y es una herramienta. De las dos formas puede utilizarse. Conlleva redistribución de competencias, responsabilidades en torno a los profesionales. Y todo esto en una línea horizontal, sin esas jerarquías establecidas, donde todos podamos estar al mismo nivel y compartir la información, porque lo único que queremos es tratar al paciente, no tratar la enfermedad. Estamos hablando del paciente y el paciente es nuestro centro y es el que vamos a tratar, no la enfermedad. Debe realizarse por equipos entrenados y especializados. Para tener estos equipos entrenados y especializados necesitamos formación y apoyo. Actividades como esta pueden ser muy beneficiosas para el futuro. Aquí que veo gente tan joven que tenéis en vuestras manos la posibilidad de que el cambio se pueda ejercer, posiblemente si os puede quedar una pequeña semilla de todo lo que decimos, será muy importante a la hora que pongáis y desarrolléis todo vuestro trabajo desde el campo que estéis o desde el campo que lo podáis asumirlo. Y el trabajo en el seguimiento multidisciplinar hay una definición de cada papel, una definición concreta, específica, que asuma cada objetivo
y el objetivo general y el objetivo de todo el grupo. También hay que sumar un esfuerzo de consenso y de investigación. Centraliza el conocimiento, descentraliza la gestión, configuran un modelo de atención hacia el futuro que es más integrado, con más capacidad de respuesta ante cualquier situación que surja. Esta, que podría ser la COVID persistente, pero es aplicable a cualquiera de las situaciones futuras, al tratamiento del cáncer o al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como podéis conocer, cada vez disponemos desde atención primaria un número de herramientas mayores que nos permiten hacer más factible el tratamiento de la cronicidad desde nuestro medio. Tenemos herramientas para la diabetes, herramientas para la insuficiencia cardíaca, para poder tratar de forma paliativa al paciente en su casa en determinados momentos y en situaciones finalistas de la vida. Y entonces es muy importante que en la medida que podamos asumir esas herramientas, las asumamos en colaboración con el resto de especialidades del hospital. Tiene unas ventajas porque centraliza los procesos de atención, la atención multidisciplinar en nuevas formas organizativas. Se habla y hablamos de comités para el diagnóstico, de unidades clínicas, de gestión de casos, de consultas de seguimiento compartidas multidisciplinares. Y descentraliza el conocimiento. Hablamos, olvidando los compartimentos estancos, y empezamos a hablar de conocimientos compartidos. Aborda el concepto de continuidad asistencial, no solo funcional, que es más funcional y mucho más gratificante para el paciente y para el profesional que lo realiza, y tiene al paciente como eje. Este es un modelo que proponíamos en la guía que se estableció de COVID persistente, de la que estamos ahora trabajando en una nueva versión actualizada. Hablábamos de un modelo de asistencia compartida, donde tenemos tres elementos fundamentales: primaria, hospitalaria y el paciente. Compartimos ese espacio central donde tiene que estar toda la asistencia centrada y darle ese peso que puede tener el paciente en su tratamiento, en la gestión de su enfermedad. Y todas las ventajas que puede suponer en el diagnóstico, tratamiento, agilizar la asistencia, abordaje simultáneo. El paciente es informado, autonomía y decide. Cuando hablamos de asistencia compartida, hablamos de un modelo donde podamos tener una sola consulta, dos consultas con varios profesionales incluso a la vez. Tenemos que dar un salto cualitativo y los medios técnicos ahora permiten que el paciente puede estar en su casa, puede estar en la consulta del internista, del neumólogo o en la consulta de atención primaria, y a la vez estar viendo y tratado por tres diferentes profesionales. Sería una asistencia mucho más efectiva, mucho más económica. En un acto clínico tenemos 3 actos de los que veníamos actualmente existiendo, y desde luego muchísimo más gratificante para el paciente, que no podrá estar más contento cuando le han visto ya no solo su médico de atención primaria, que hasta ahora personalizaba, todos hablan de mi médico, sino hablará de sus médicos, de todos aquellos que están tratando a él como paciente, no su enfermedad. Me vas a permitir, Lourdes, que estás aquí, que ponga algo sobre tu hospital, pero es el ejemplo máximo que yo he encontrado de una asistencia que cumple todos los requisitos. Tenemos la suerte de que estará mañana entre nosotros a Lourdes Mateu, que es una coordinadora de las coordinadoras del equipo que tiene Canruti de COVID persistente. Uno de los ejemplos a seguir en todo nuestro país, porque cumple todo lo que hemos hablado hasta ahora, donde se trabaja de una forma coordinada, donde se trabaja de una forma completa y ordenada, donde se investiga, donde cada uno aporta su grano de arena desde todos los aspectos. Esta unidad está en el Hospital Germán Trias y Pujol, más conocido como Canruti por donde está situado, y es verdaderamente paradigmática, es el ejemplo que deberíamos seguir. Están ahí los coordinadores y todos los que están en ese equipo, en el que seguramente hay mucha más gente trabajando en otros aspectos, pero verdaderamente es un modelo absolutamente completo, que trabaja tanto con COVID desde el inicio de la enfermedad y del conocimiento de esta patología, en adultos y con niños, y los resultados que han tenido son espectaculares, dentro de lo que podríamos llamar espectacular en una enfermedad en la que desconocemos casi todo, pero que sí es importante resaltarlo y ponerlo como ejemplo
para haberlo copiado desde las diferentes administraciones. Y esto sería también otro de los ejemplos. Este es uno de los ejemplos que están en la guía de COVID persistente, en esta guía en su primera versión, donde hablábamos de lo que puede algoritmizarse para tratar una enfermedad. Si hablábamos antes de medicina interdisciplinar y de grupos integrados, estos tienen que estar marcados también con un eje, con un algoritmo o cualquier sistema para que podamos dar algo fundamental, y es la equidad, que podamos dar una asistencia similar en cualquier lugar en la que nos planteamos darla. Vuelvo con el episodio inicial de los que estábamos hablando y voy a hablar ahora del qué podríamos hacer en seguimiento de diferentes grupos sintomáticos que tiene esta enfermedad. No he podido y no me daría para abarcar todos, entonces he hecho aquellos que he considerado los más importantes para poder dar unas pinceladas de lo que supondría trabajar en equipo, trabajar de forma colaborativa, perdón, mucho mejor que lo que sería trabajar en equipo. Y si empezamos con el seguimiento de la patología cardíaca, una patología muy frecuente dentro de lo que es la COVID persistente, con diferente sintomatología, propia de la patología del corazón y del sistema cardiocirculatorio, y también de aquellas funciones neuromediadas que también tienen un efecto cardíaco. Una de las primeras cosas sería quién va a llevar este trabajo. Este trabajo, ¿quién sería podríamos decir, el profesional que acompañe, que siga, que trabaje inicialmente con el paciente? Podría ser cualquiera, todo en la forma que está organizado este sistema, que parte de la anarquía. Cualquiera que tuviera interés en hacerlo sería uno de los que podría participar en este, o coordinar, o tratar, o seguir, o acompañar al paciente. Pero en un sentido lógico y por el sistema que tenemos en España, donde tenemos una atención primaria muy desarrollada, muy bien formada y muy completa, podríamos darle ese papel de coordinador y acompañamiento a la atención primaria. Nosotros lo proponemos así, pero no solamente nosotros. Las últimas guías que hablan de trabajo multidisciplinar, que se pueden editar, de las que veremos, que podéis visitar y podéis ver, de las que veremos algunos ejemplos, siguen poniendo a la atención primaria como el lugar predominante o primordial para poder captar pacientes, seguir, acompañarlos y poder orientarlos en ese difícil proceso que es el padecimiento de la COVID persistente. Pero como os digo, no es querer arrimar el ascua hacia un colectivo como el de atención primaria, pero sí que podemos darle ese papel si se considerara que es posible realizarlo. Nosotros creemos que sí, y lo basamos en muchos aspectos, con independencia que os decía que también otras entidades como estas guías que veremos después americanas, donde en Estados Unidos no tienen la suerte que tenemos aquí en España de tener una atención primaria de este tipo. Tienen otro tipo de... Bueno, como os decía, uno de los grandes grupos sintomáticos es la sintomatología cardíaca. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer, de independencia del grupo en el que estemos coordinando la atención a la COVID persistente, sería la sintomatología cardíaca. Y una de ellas sería la insuficiencia cardíaca por la concordancia de síntomas que puede tener en determinados momentos, como pueden ser la disnea, la fatiga, la reducción de la capacidad al ejercicio, la falta de concentración y los edemas en pies y piernas. Este diagnóstico diferencial hay que hacerlo desde el primer elemento que esté tratando a este tipo de pacientes. Una vez que tengamos esta sintomatología, que sospechemos una COVID persistente, utilizaremos todos los medios, bien analíticos o bien de imagen, intentando en la medida de lo posible que sean lo menos invasivo para el propio paciente. Hay que tener en cuenta de que muchas de estas ocasiones, aunque estamos tratando a un paciente o buscando una patología concreta, podemos encontrar
demostrar que estas pruebas son negativas y el paciente va a seguir relatando que las tiene, aunque no tengamos un reflejo en las pruebas que realizamos. Las más frecuentes que podríamos utilizar en la patología cardíaca sería la ecografía transtorácica, es una de las que se recomiendan con más fuerza, el TAC coronario, la resonancia cardíaca, la ecocardioscopia y la resonancia magnética como complementos añadidos para encontrar un diagnóstico y un seguimiento de este tipo de pacientes. Si existe un dolor torácico, que existe en un número importante, entre un 20 y 30% de pacientes hablan de un dolor en el pecho, a veces indefinido, y en otras con clara definición en una patología similar a una isquemia cardíaca. Debemos descartar factores de riesgo cardiovascular y sospechar una presencia de miocarditis, que no deja de ser también infrecuente en pacientes con COVID. Con COVID persistente, aunque sí, ahora sí parece que se escucha. Como bien os decía, en el caso de que podamos encontrar una miocardiopatía, hablaríamos de ese aspecto que yo han citado antes, de lo que es una secuela y de lo que es un síntoma de COVID persistente. Secuela es aquel daño orgánico que surge a partir de haber padecido la enfermedad, y el síntoma de COVID persistente muchas veces no encontramos ningún tipo de daño orgánico, pero el paciente sigue con el síntoma. Esto nos sirve para descartar esto y hablar ya más de una secuela que posiblemente de un síntoma de COVID. Tenéis que perdonar, pero me estoy perdiendo un poco entre tanto el volumen por aquí atendiendo por un lado, a ver si ahora me puedo centrar. Sí, ahora sí, ya escucháis bien. Ahora sí, ya está. Sí. Es frecuente también en pacientes con COVID persistente las taquicardias, algo que verdaderamente relatan con mucha... cuando son muy frecuentes, podríamos sospechar más que una patología cardíaca en sí, como un cuadro de una disautonomía, una disfunción del nervio vago, uno de los elementos y ejes de la sintomatología en el COVID persistente, y una vía de investigación hacia el futuro en este sentido. Por supuesto, para su seguimiento no podemos olvidarnos del electro, del Holter electrocardiográfico o del AMPA o la MAPA como elementos fundamentales, porque también se ven elevadas las tensiones arteriales en muchos de en episodios temporales no definitivos, pero en muchos de los pacientes con la COVID persistente. Veremos ahora la sintomatología respiratoria. El seguimiento, debemos realizar una radiografía de tórax. Es recomendable a través de servicios de hospital, ante descartar la patología que pudiera ser de origen tromboembólico, la realización de un TAC de tórax y un seguimiento de acuerdo a los protocolos a los 6, 12, 24 e incluso 32 meses. Sería recomendable hacer un TAC de tórax en pacientes en los que la clínica persista y tenga alteraciones en las pruebas funcionales respiratorias, o si persisten anomalías en el tórax a los 3 meses del alta o de la resolución clínica. Debemos utilizar las escalas, es algo que proponemos y de una gran utilidad dentro de lo que es el seguimiento de pacientes en cualquiera de los campos importantes que pueda tener la sintomatología de la COVID persistente. En las escalas que podrían ser recomendadas para la patología respiratoria encontramos el MMRC, la escala de New York Heart Association y la escala de Bors. Estas 3 podrían ser recomendables para hacer un seguimiento no solamente de diagnóstico, sino de la evolución de la enfermedad. Veremos que en el seguimiento de pacientes de atención primaria, desde atención primaria, es fundamental la evolución en el tiempo de este tipo de pacientes. Como puede ser
variar esa sintomatología para agravarse o para reducirse. Porque una de las características de la COVID persistente es la palabra fluctuación. Los pacientes tienen episodios concretos en un momento determinado del que mejoran y parece que están en fase de resolución, para en un momento determinado, sin haber encontrado el por qué la pueden padecer, vuelven a reactivarse esos síntomas. Podría estar relacionado con esa carga viral, con ese desenmascaramiento que en un momento determinado aquellos virus acantonados por una reducción de la inmunidad pueden volver a ser otra vez más activos o más visibles, y a partir de ese momento se puedan ver la sintomatología. Otro gran grupo sintomático es la patología neurocognitiva, la denominada de una forma, la palabra niebla mental no deja de tener un nombre muy poético, pero es muy dramático para aquellos que lo padecen, y que en mayor o menor medida todos los pacientes de COVID persistente lo han tenido en un momento determinado. Se reduce la velocidad de procesamiento, se reduce la capacidad ejecutiva, la atención sostenida o la memoria, en personas que incluso tenían una actividad que podía ser intelectualmente importante. Como podéis comprender, pacientes que tengan cualquier tipo de patología cardíaca, respiratoria, neurológica o de la alteración de las facultades neurocognitivas, va a acabar o va a tener una alteración emocional por el hecho simple de todo lo que está a padecer. Padecer algo durante mucho tiempo va a afectar a sus emociones, si son pacientes que tendrán ansiedad, que tendrán episodios de depresión, incluso se han descrito episodios de psicosis con menor frecuencia, pero la ansiedad es algo que verdaderamente existe en la mayoría de los pacientes, como síntoma en sí y como consecuencia de lo que han tenido. Existe en la depresión un concepto que existía desde hace años, que era el denominado embotamiento mental, algo muy similar a lo que es la niebla mental, con matices. El embotamiento en la depresión es un síntoma y una consecuencia. Puede orientarnos hacia una depresión cuando los describe, o puede orientarnos a una consecuencia en determinados tratamientos de la depresión. Pero si encontramos un paciente con COVID persistente que tiene una depresión y que tiene una alteración neurocognitiva que la definimos entre niebla mental y embotamiento mental, vemos la dificultad que puede suponer el diagnóstico y la importancia del seguimiento en este tipo de pacientes. Un seguimiento, como volvemos a repetir, multidisciplinar, donde pueden participar no solamente los médicos de familia, al que pueden estar detectando y haciendo un seguimiento más cercano, sino todos los especialistas del hospital que puedan estar implicados, psiquiatras, psicólogos, internistas o neumólogos o incluso neurólogos en muchos de estos casos. Proponemos, y se propone desde un estudio que se realizó desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, para las alteraciones cognitivas, la escala de evaluación cognitiva de Montreal, la escala Trial Making Test y la modificación del cuestionario de fallos de memoria en la vida cotidiana. Son 3 ejemplos, y este estudio se basó en las opiniones que realizaban los propios pacientes del conocimiento de las escalas y de las que les resultaban más asequibles a lo que padecían. O sea, es una recomendación basada en las propias opiniones de los pacientes. La patología neuroemocional, como os decía, es una patología que existe en este tipo de pacientes y llega a afectar hasta el 33,6% de ellos. La ansiedad sería la más frecuente, con el 17%, la depresión con el 13,7%, el insomnio en el 5,4%, otro tipo de alteraciones, y perdonadlo del ictus, que no sería una alteración emocional, la psicosis, la demencia en un 0,67%, o las hemorragias cerebrales tampoco sería, pero el parkinsonismo podría estar dentro de este grupo, no relacionada con una alteración de origen similar al del Parkinson, pero con una consecuencia que puede producir las mismas manifestaciones. Dentro de la patología neurológica pura hablaríamos de cefalea, trastornos de memoria y atención, anosmia y trastornos del lenguaje y de la termorregulación en un 24%. Pero
los trastornos sensoriales, que sería el primer grupo en el 56%, parestesias y un dolor neurogénico, y la cefalea en un 41%. Para valorar esta sintomatología neuroemocional, que es muy importante porque no solamente complica el tratamiento y la evolución, sino que hace que el paciente tenga todavía más disconfort del que le provoca la propia enfermedad en sí. Se pueden evaluar su evolución a través de la EVEA, la escala de valoración del estado de ánimo, la escala de ansiedad y depresión hospitalaria o la escala de ansiedad y depresión de Goldberg. Serían 3 propuestas que hacemos para evaluar al paciente y en su seguimiento. Os voy a hablar de estas últimas guías, que son guías muy recientes, algunas de ellas revisadas en marzo y en mayo del 2023, donde se ve claramente lo que a lo largo de toda la charla he querido transmitir, que el trabajo tiene que ser multidisciplinar, y este trabajo multidisciplinar se ha llegado a basar en un consenso para abordar aunque aquí hablamos de secuela en pacientes post-COVID, era una de las definiciones que el doctor Soriano nos hablaba de cómo se denomina post-COVID. Para los americanos esto sería post-COVID. Secuela post-COVID sería lo mismo que estamos hablando nosotros de COVID persistente. Y hacen una recomendación de cómo debería ser el seguimiento. No solamente tienen una guía para alteraciones neurológicas, que está realizado por la Academia Americana de Medicina y Rehabilitación. Están elaborando diferentes guías en patología cardíaca y en patología respiratoria, de las que es muy importante extraer el contenido, y donde remarcan de una forma clara el papel que puede realizar un médico de atención primaria en este tipo de pacientes, para ver el diagnóstico, la orientación, el trabajo con los especialistas hospitalarios y el seguimiento de la enfermedad. Vemos una serie de síntomas donde describen los que pueden tener dentro de características neurológicas y cuáles serían los papeles evolutivos, cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Y en esto, aunque está ella delante, me vais a permitir que lo diga, Pilar, la doctora Rodríguez Ledo, habla mucho, cuando hablamos de todo este tipo de pacientes y de cronicidad, del diario sintomático, algo que verdaderamente es fundamental, que el paciente a lo largo del tiempo pueda describir el síntoma y su grado de afectación. Perdona, Pilar, que te cite, ya sé que a lo mejor aquí no sería, pero bueno, es lo adecuado porque es algo que reiteras mucho y repites mucho. Y los que somos tus alumnos lo acabamos aprendiendo. Y eso es muy importante. Esto definen claramente todas estas guías ese papel fundamental de definir diariamente cómo es la evolución de los síntomas, de cada uno de los síntomas en el tiempo. La evolución temporal y la gravedad. ¿Qué desencadena los síntomas? Porque en este desencadenamiento de los síntomas dan un papel fundamental a la atención primaria, que es la que puede hacer un seguimiento de qué fármacos toma, porque muchos de los síntomas podrían estar generados por algún fármaco, de algo tan sencillo como un antihistamínico, un anticolinérgico, un antidepresivo o un ansiolítico. Que no confundamos y hagamos esa diferenciación. Vemos la importancia de lo que es el seguimiento de un paciente, de hacer un tratamiento estricto, una foto del momento y una foto hacia futuro, y para eso tenemos que seguirlo y verlo. Los exámenes neurológicos completos y, en algunos casos, las pruebas de neuroimagen. Fundamental los cambios que tenga en sus actividades básicas, cómo afecta a su vida, y en esto es otro papel fundamental del médico de primaria de que haga esa entrevista en relación con eso. Pero serviría para las alteraciones neurológicas, para las cardiológicas, para las respiratorias o para los osteomusculares. Estandarizar cuáles son las medidas que podríamos considerar correctas para ver hacia dónde podemos guiar esta persona. Y
algo que recomiendan en todos los aspectos, en todas las guías de seguimiento de diferentes profesionales, es la prescripción de la actividad. Si ahora me permitís, y volviendo atrás, cuando hablamos de un seguimiento interdisciplinar, tiene también sus errores y sus problemas, que podemos creérnoslo tanto, ese trabajo colaborativo, que olvidemos algunas parcelas muy importantes del individuo en sí. O sea, que estamos trabajando y estamos tan contentos y lo hacemos todos tan bien, y a lo mejor hay ciertos errores de rutina y de falta de adherencia o de conformidad en lo que hacemos, que olvidamos la innovación o las posibilidades de cambio y de la evolución de lo que estamos haciendo bien. Aunque aquí no se ve muy bien, esto es una relación de patología neuromediada que puede tener un paciente con COVID persistente. Hay diferentes grupos, desde la patología cardiovascular, en la que encontramos intolerancia ortostática, taquicardia postural, hipotensión ortostática, hipotensión postprandial, intolerancia al ejercicio, síncope, presíncope, palpitaciones, dolor o presión o malestar en el pecho, neurológicos, mareos o aturdimiento, disfunción cognitiva, parestesias, debilidad generalizada, dolor neuropático, dolor de cabeza. En el respiratorio, dificultad para respirar, que no es una disnea comprobada, porque son pacientes que relatan que tienen una disnea, pero que verdaderamente cuando vemos su saturación es completa y están bien, pero ellos tienen esa percepción. Volvemos a repetir ese mensaje de que son pacientes que tienen la sensación, y la tienen realmente, de que están padeciendo algo, pero no hay un reflejo orgánico que nos pueda llevar a eso. En fin, es un relatorio completo. En genitourinario podemos ver desde retención urinaria hasta vejiga hiperactiva, como también síntomas de la COVID. En alteraciones oftalmológicas, también neuromediadas, que serían funciones pupilomotoras como la visión borrosa o las pupilas dilatadas de una forma incorrecta y inadecuada. Ojos secos, boca seca, alteraciones del sueño. Un grupo muy heterogéneo de patología, toda ella neuromediada, por un tratamiento, por una causa de la disfunción autonómica, pero en la que las recomendaciones de seguimiento las hace por cada una de las partes, y volveríamos a lo mismo: evolución temporal, causas sobreañadidas, farmacados, la afectación de su actividad. Puede ser fundamental que todo esto lo hagamos desde aquellos que coordinen o inicien el proceso de COVID persistente en un determinado paciente. Ya estoy acabando, y como otro trabajo también realizado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, bueno, es el mismo de antes, pero en el que podríamos decir que las que recomendaban de una forma más activa por cada uno de estos problemas: calidad de vida, disnea, dolor, fatiga, ejercicio físico, trastornos emocionales del sueño o alteraciones cognitivas, y cuál de las escalas podrían ser las más indicadas para ellos. Si ahora quisiera ponernos un pequeño vídeo, y aunque, bueno, pues era una declaración que realizaba una paciente de COVID persistente ante el Consejo Europeo de Sistemas y Consejo Europeo de Salud, creo que es el nombre, el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, donde, y perdonad que aunque cita una frase como mía, no es una frase como mía, sino de la sociedad a la que pertenezco en sí, en la que, si lo dejas ahí, Joan, a ver si se puede parar ahí. Bueno, lo que significa que el trabajo codo con los pacientes, lo citaba Anna Kemp. Anna Kemp es una de las pacientes de COVID persistente que en una primera fase contactó con nosotros y con nuestra sociedad para trabajar, de las fundadoras de Long COVID ACTS hace tiempo, y que era una traductora que perdió prácticamente la capacidad de trabajar
y no era capaz de traducir lo que antes lo hacía en 40 minutos, llegaba a tardar hasta 4 y 5 días en cuando comenzó a trabajar. Fue una de las iniciadoras del contacto con nosotros, de empezar a trabajar con los pacientes, y esta frase puede resumir aquello que ha significado para nosotros trabajar con los pacientes. Y ha sido que trabajar codo con los pacientes ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que hemos tenido como médicos a lo largo de nuestra vida, en este proceso y en seguir acompañándolos a lo largo del tiempo. Es fundamental de que los pacientes se sientan apoyados, se sientan protegidos. Joana, en esos 4 últimos mensajes que hablaba de la atención primaria, decía que el paciente lo reconozcas, que le digas que la enfermedad existe, que sabes que existe y que vas a estar con él a lo largo del tiempo. Es algo que verdaderamente no lo han tenido. Recientemente se ha realizado una encuesta, también por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, donde se decía que el médico de familia, era una encuesta que habían realizado sobre su calidad de vida, cómo había, una vez que había pasado el tiempo, previo a otra encuesta que se había hecho hace casi 2 años, se les preguntaba por diferentes aspectos de su vida laboral y cómo había sido la integración a lo largo de su vida. Y ellos hablaban de todas las dificultades, lo mal que lo habían pasado, lo mal que lo siguen pasando, pero como una figura en la que le daban una puntuación aceptable, era el médico de familia como persona más cercana, en aquellos que creían, porque desde luego la COVID persistente en algunos casos es una enfermedad de fe, porque muchos de los médicos o de los sanitarios que se encuentran, muchos de los especialistas del hospital no se creen que exista y la confunden o la quieren derivar a diferentes patologías aisladas que pueden existir y pueden coexistir. De ahí la importancia del seguimiento, diferenciar ese diagnóstico diferencial de una patología que tenga una base orgánica de aquello que se ha derivado de la COVID persistente. Y voy a acabar también con algo con lo que acabó el doctor Soriano. Él hablaba de una percepción, de lo que cuando veías el tiburón por detrás y tenías una percepción. Esto es un monte sagrado que existe en Australia, y este monte sagrado es, como veis en la primera imagen, es un monte que tiene el color rojizo del desierto y para los indígenas es un símbolo. Este monte cambia el color con la lluvia, llueve una vez cada 15 años. Entonces cuando llueve se convierte en ese color. Entonces no es una percepción, es una percepción transitoria. Y lo que quería significar con esto es que la COVID existe de la misma forma que está en la foto real, y lo siguiente es una percepción temporal que tienen ahora mismo los políticos y las autoridades sanitarias de que no existe. No existe COVID, no existe nada que se le parezca, la COVID persistente dentro de lo que es la COVID aún menos. Entonces esa percepción temporal, que puede ser transitoria o oportunista por el momento que se ocupe en la situación donde nadie quiere hablar de COVID y menos los políticos, se va a pasar como se pasará en esta imagen cuando deje la tormenta, desaparezca el agua de la montaña y se vuelva al color real, que es la COVID que verdaderamente tenemos. Y muchas gracias. Bueno, ese es mi correo electrónico si alguien quiere algo más, o si queréis saber alguna cosa, o dentro de lo que pueda saber o de lo poco que sepamos o que sabemos. Y yo sobre todo que sé también bastante poco, aunque intento saber lo que puedo. Si tenéis alguna pregunta. Preparan alguna pregunta que seguro que tienen dudas. Desde el punto de vista clínico, y tú que eres clínico, asistencial y que ves pacientes, más allá de lo que tanto Joan como tú habéis comentado del tema de la comunicación con los pacientes, las áreas principales de mejora en una consulta clínica en el de seguimiento de estos pacientes, si tuvieras que quedarte con 2
Yo diría la comunicación con otros profesionales que puedan estar con un cierto grado de implicación, porque es que si tú estás trabajando con un paciente que es COVID persistente, pero el servicio de reumatología no cree que exista la enfermedad, o el servicio de neumología no cree que exista, vas a colaborar de una forma muy difícil. Y por eso sería fundamental de esos equipos multidisciplinares que trabajaran en conjunto, que no se trabaje aisladamente, porque se crean unidades post-COVID en las que solamente es un nombre donde mandas el paciente y allí en teoría va a haber alguien experto que lo va a tratar de alguna manera concreta. No sabemos muchas veces ni cuál y no te dan la capacidad o la posibilidad de explicar. Entonces, cuando tú explicas la situación que te va contando, la evolución del paciente y le pides colaboración, puedes incluso a veces hasta convencer a alguien que no cree de que aquello existe. Yo creo que es fundamental. Los equipos tienen que ser equipos comunicados. Y ya no pedimos el ejemplo de Canruti, donde todos están a un objetivo común y están muy unidos. Bueno, seguramente habrá sus más y sus menos, pero sois un ejemplo, pero por lo menos esa capacidad que pudiéramos tener de hablar con ellos y en la teoría han marcado sobre papel en la mayoría de las comunidades que eso debía de existir, incluso citan literalmente: el programa se basará fundamentalmente en los médicos de atención primaria y su comunicación con hospitalaria, pero eso no deja de ser más que una palabra escrita en un papel, pero que no se convierte en una realidad. Hay mucha gente y los que estamos aquí, muchos de nosotros creemos en la enfermedad de una forma concreta y real. La vemos y la padecemos en los pacientes que tenemos, y cuando ves que ese paciente hace un recorrido por diferentes servicios hospitalarios donde se le va minimizando o se le va diciendo esto no es mío, usted no tiene nada, no me diga que no tengo nada. Lo único que me puede decir es que no tengo medios para saber lo que tiene, porque no es que no exista, es que no sabemos diagnosticarlo o no sabemos. Y yo creo que cuando se trabajara en conjunto, trabajar con equipos de rehabilitación. En algunas ciudades, ya no te digo en sitios más pequeños, es prácticamente imposible trabajar con servicios de rehabilitación que hagan rehabilitación respiratoria. Algo tan sencillo y tan básico y tan demostrado que puede ser muy útil. Y no los tenemos. O sea, yo destacaría la comunicación y el acceso a pruebas diagnósticas que no tenemos ahora y que serían muy sencillas de gestionar por atención primaria. Cada vez que nos dan pruebas diagnósticas, a pesar del miedo de los gerentes de que vas a dispararse el gasto porque somos unos inconscientes, no somos tan inconscientes, somos bastante más conscientes de lo que piensan y utilizamos aquellas pruebas para cuando se necesita. Serían los dos elementos que diría. Voy recuperando, pero me quedé pues eso, como un paciente muy mayor con Alzheimer o algo así, ¿no? Entonces es una frustración muy grande porque no sabes bien lo que te pasa o demás, pero luego es una impotencia aún mayor porque tu propio médico te dice que por tal y como estaba todo montado no te puede mandar a nada, ni a neurólogos ni nada. Yo he sido súper proactiva porque soy científica y también desde el inicio de la pandemia me estuve informando de todo. Pues a nivel preventivo, el tema de la transmisión por el aire, cuando todavía la OMS no la reconocía, que eso ha sido de hecho una responsabilidad muy grande, porque sobre todo en los colectivos médicos ha habido muchos casos de contagios y de muertes y en todas partes, porque se ha tardado más de un año en reconocer, a pesar de las prestigiosas publicaciones en Science, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fue una frustración muy grande porque yo he ido a muchos médicos de diferentes comunidades autónomas viendo dónde me podían hacer cada prueba antes y he ido recomponiendo el puzzle. A pesar de eso, mi médico de familia, cada vez que voy, me escucha y va aprendiendo, porque claro, a él nadie le ha informado. Me mandaron a la unidad de post-COVID, yo vivo en Barcelona, del hospital clínico, y tuve que esperar 5 meses y medio. 5 meses y medio recomponiendo el puzzle. Y cuando por fin me toca, la frustración fue enorme porque me dijeron:
la Generalitat ha decidido cerrar la unidad, el hospital clínico ya cerrado, ves a tu médico de familia. Me mandaron un suplemento, que de hecho me trató un médico que es una gran eminencia, pero de fibromialgia, y lo mío es neurocognitivo. Me manda a mi médico de familia y los dos, pues súper sorprendidos, porque claro, él no tiene formación para poderme tratar. Entonces, también por eso he venido aquí, ¿no? Pero creo que es importante que después de la frustración que sientes, sobre todo porque el tema cerebral, cuando no tienes memoria, es como decía Luis Buñuel, sin memoria no somos nadie. Yo ahora tengo mucha empatía, es como si hubiera vivido las personas mayores que tienen Alzheimer y todo este tipo de neurologías, ¿no? Entonces, es el tema de cada médico es aislado, no se puede unificar nada, aunque a cada uno intento de explicarle, yo recompongo el puzzle y no hay un mínimo de... Ahora he pedido a mi médico de familia si me podían derivar a Can Ruti, ya que es el otro centro en Barcelona, porque el hospital clínico no solo no cerrado, es que no lo pone en ningún sitio. He llamado varias veces y siempre dicen, no sabemos nada, en teoría no te pueden volver a visitar, como si fuera algo que no es público, que lo cierran. Y en Can Ruti, a pesar de que lo estamos intentando, por ahora no me pueden derivar porque dicen que no es mi zona donde yo vivo más cerca del clínico. Entonces, claro, todo esto que está explicando, y además estoy de acuerdo exacto que está aquí Lourdes, que es un ejemplo multidisciplinar perfecto en Can Ruti, pero es la impotencia que tienes como paciente, ¿no? De que no se puede hacer nada. Yo creo que sí se puede hacer y desde luego lo que hay que intentar es... La última frase que digo, y que yo tengo muchas ganas también de entrar en un estudio, porque como llevo leyendo científicamente desde el inicio de la pandemia, o por ejemplo siguiendo a Sonia Villapol, que es una neurocientífica gallega, que es la que más está estudiando el long COVID, entonces yo he seguido tantos neurocientíficos de Estados Unidos y me he informado de tantas cosas que lo que quiero es revertir y explicar todo lo que he aprendido, lo que decíamos, no se puede quedar en un cajón. Entonces todas las horas que yo he pasado informándome, quiero informar para que reviertan otros pacientes. O sea, no es algo egoísta que simplemente me quiera curar, es que quiero aportar mi información. Y parece que no hay ninguna forma de hacerlo. Entonces es una impotencia muy grande. No, pero eso lo sientes tú como paciente y lo sentimos nosotros también como médicos. Y como científica y el deber de que tienes que compartir la información, que quizás incluso la impotencia más grande, ¿no? Para que otras personas se puedan curar. Ahora mismo nadie negaría la posibilidad de un médico que te diga, mira, yo es que no sé de diabetes. No sé de diabetes. Como no sé de diabetes, ahora mismo pues te comprendo perfectamente todo lo que sientes, pero yo no sé de diabetes. Yo creo que es un deber y no se ha transmitido, de la misma manera que no se han transmitido muchas cosas, no se ha transmitido la cultura de la prevención, del uso de las mascarillas. Si tienes tos, se han retirado las mascarillas y ahora ves 7 personas tosiendo en la sala de espera y ninguno con mascarilla, porque ya está bien, no se puede, vamos, le han autorizado a que no se ponga la mascarilla, pero hombre, ten un poco de sentido común, que estás tosiendo y que a tu lado puede haber un señor de 93 años que lo puedes matar, que a lo mejor es que lo matas de verdad, y no es una frase eufemística. Entonces, como nadie podría concebir de un médico que no sabe de diabetes, es un deber que tenemos nosotros todos en ponernos a mayor o menor nivel, pero todos debemos tener un conocimiento. Hay herramientas, ahora hay herramientas mucho más sencillas. Se ha elaborado una guía, se intenta elaborar una guía. La guía tenía un breviario que se podía utilizar. Ahora hay una aplicación informática, una app, que te sirve para hacer seguimiento. O sea, hay elementos que llevan. Lo único que necesitas es volver a tener interés en esa patología. Pero ¿qué es lo que se ha perdido? La preocupación desde las autoridades de decir esto se puede convertir, que ya lo dijo la OMS, en un problema de salud pública, y para que antes de que se convierta en un problema de salud pública vamos a dar medios a todos los sanitarios para que lo conozcan. Y por mucho que hagamos una actividad como esta, que puede ser muy útil, se necesitan muchísimas más actividades. Se necesita que esto se trascienda de una forma pública, porque el temor que tenemos, y era lo que os decía al principio, que esto se convierta en un gueto, que solamente los afectados de COVID persistente os quedéis en una burbuja en la que haya muchos, pero que vayan entrando menos, y eso ya les consuela a los políticos, porque dicen, se está convirtiendo en un problema menor, que es irreal, porque si contásemos a aquellos que tienen 1 o 2 síntomas, que pueden ser menores, pero que sí que afectan a su vida, la COVID persistente sería un problema muy grande. A lo mejor no tanto como estos tipos de pacientes que han tenido todos los síntomas, o como tu caso, que pueda ser muy llamativo, pero tienen síntomas y eso hay que darles
una salida, y esa salida tiene que ser a través del sistema sanitario, y un sistema sanitario como el nuestro, que es tan potente, que tiene tantos medios tan mal utilizados como puede ser una atención primaria fuerte, es fundamental que se sepa y no que se exprese, porque tú te cae muy bien tu médico, le dices qué buena voluntad tiene, pero a lo mejor no te ayuda todo lo que quisieras. No porque no quiera, porque a lo mejor no puede verdaderamente. Exactamente, precisamente lo estoy diciendo no solo desde el punto de vista del paciente, sino también defendiendo al colectivo sanitario médico, la impotencia, ¿no?, de que no se pueda hacer este seguimiento multidisciplinar como teóricamente debería de ser, y que es un gran desperdicio de conocimiento. Pero es que estamos haciendo todo lo que se puede. Hemos estado en el Senado explicando lo que era esto, hemos hablado con las autoridades sanitarias que quieren escuchar. Lo que ocurre, que os vuelvo a decir... A través de REICOP y estas asociaciones de aquí, exactamente, muy positivo todo y muy constructivo, claro. Me refiero más a nivel, bueno, necesario. Claro, pero es que ese papel es un papel que también asumimos, pero no dejamos de ser médicos. No tenemos capacidad, no somos ni siquiera un colectivo reivindicativo. Vamos, somos un colectivo reivindicativo, pero no tenemos la capacidad para que nos hagan caso. Si fuera así, a lo mejor estábamos mejor de lo que estamos. Y es que ni siquiera llegamos a tener las condiciones mínimas y dignas para poder trabajar. Bueno, pues muchas gracias.